Hola, hoy les quiero enseñar a preparar pan de miel o pão de mel. Es un dulce típico brasilero y es una especie de panecillo de chocolate que se rellena generalmente con dulce de leche o con coco. Primero vamos a calentar la leche con la miel. Y cuando veamos que la leche está caliente pero no hirviendo, vamos a añadir las especias y vamos a apagar la olla y vamos a dejar reposar esta mezcla por unos 5 minutos. Luego de esto añadimos la cocoa y revolvemos bien. En otro bowl vamos a mezclar los huevos con la vainilla, el aceite y el azúcar mascabo. Y para que les queden de un color muy oscuro, les recomiendo que consigan un azúcar mascabo o mascabado bien oscuro también. Mezclamos bien y vamos a añadir 1 o 2 pizcas de sal. Y luego vamos a añadir nuestra mezcla de cocoa, leche y especias. Ahora vamos a añadir la harina en 2 partes. Mezclan muy bien antes de añadir la siguiente parte de harina. Añadimos el bicarbonato de sodio y el polvo de hornear. Y por último vamos a añadir a la mezcla 1/4 de taza de agua, que son más o menos 4 cucharadas de agua. Mezclamos bien, pero lo hacemos de manera suave para que no se vaya a desarrollar el gluten en la torta. Ahora vamos a transferir la mezcla a una bandeja que previamente hemos engrasado y hemos espolvoreado con un poco de cacao para que no se vaya a pegar la torta. Y vamos a sacudir la mezcla en la bandeja de manera suave para que quede distribuida de manera uniforme. También van a golpear el fondo de la bandeja con la mesa para deshacerse de las burbujas. Llevamos la torta a hornear en un horno precalentado a 180 grados centígrados por 15 minutos. Ahora, cuando la sacamos del horno y con muchísimo cuidado la vamos a voltear sobre una bandeja, vamos a poner otra bandeja encima y algo de peso, no mucho, y esto es para asegurarnos de que la torta quede plana por ambos lados. Ahora vamos a hacer el relleno de prestigio. Entonces en una olla vamos a llevar la leche condensada, la crema de coco y el coco y a fuego medio bajo vamos a mezclar hasta que veamos que empieza a espesarse. Si quieren pueden agregar una pizca de sal. Y después de 5 minutos nuestra mezcla está lista y la retiramos del fuego. Ahora vamos a empezar a formar nuestros panecillos. Yo estoy utilizando este cortador de galletas, pero ustedes pueden utilizar una tapa o un vaso para cortarlos. Y con lo que les sobra pueden hacer cake pops, trufas o solamente disfrutar con una buena taza de café colombiano. Cuando tienen todos los panecillos cortados, vamos a empezar a rebanarlos por la mitad. Para que les queden uniformes, asegúrense de ubicarlos en otra bandeja en donde puedan identificar bien cuál mitad pertenece a la otra. Yo voy a rellenar la mitad con arequipe dulce de leche con la ayuda de una manga pastelera. Y les recomiendo que el arequipe que usen sea un arequipe bien firme. Vamos a rellenar la otra mitad con el dulce de coco.
Y con los dedos o con un cuchillo pequeño pueden aplanar un poco los bordes para que les queden lisos. Cuando ya hemos terminado, reservamos los panecillos. Ahora vamos a derretir nuestro chocolate negro a baño María. Y recuerden pasar la espátula por los bordes del bowl, así limpiamos las partes de chocolate que ya están derretidas y evitamos que se quemen. Y si quieren en este punto pueden temperar el chocolate, pero esto generalmente para estos panecillos no se necesita. Ubiquen una bandeja con un poco de papel de horno para empezar a poner ahí los panecillos que ya han cubierto con el chocolate y los vamos a cubrir como ven en pantalla. Cuando esté cubierto lo van a poner sobre el tenedor y con un golpe seco en el borde del bowl como ven en pantalla van a deshacerse del exceso de chocolate. El chocolate lo pueden dejar secar a temperatura ambiente si tienen tiempo o lo pueden llevar a la nevera por unos 10 o 15 minutos. Los que yo rellenaré con coco los voy a decorar con un poco de chocolate blanco, así me acuerdo de cuáles son. Y los que rellené con arequipe, cuando el chocolate todavía está fresco, los voy a decorar con unos trozos de nuez. Y este es el producto final. Este pan de miel es delicioso con café, espero que los disfruten. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse al canal para más recetas. Nos vemos pronto.